El 28 de julio de 2025, alrededor de las 6:30 de la tarde hora local, Nueva York vivió su peor pesadilla. En apenas unos minutos, un joven de 27 años convirtió un elegante rascacielos de Park Avenue en Manhattan en un campo de batalla. 4 personas perdieron la vida, una más lucha por sobrevivir y una ciudad entera se pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? Shane Devon Tamura no actuó por impulso. Este residente de Las Vegas condujo más de 4.000 kilómetros a través del país con un solo objetivo en mente: vengarse de la NFL. En su bolsillo llevaba una nota escalofriante: «Estudia en mi cerebro, lo siento». Tamura describía sufrir de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa, y culpaba a la Liga de Fútbol Americano por su condición mental. Alrededor de las 6:30 de la tarde hora local, las cámaras captaron a Tamura saliendo de su vehículo. Armado con un rifle de asalto M4 que él mismo había ensamblado, entró al lobby del 345 de Park Avenue como si fuera un día normal de trabajo. Pero lo que siguió fue puro terror. Su primera víctima fue el oficial Didarul Islam, un héroe de 36 años, padre de 2 niños pequeños y con un tercero en camino. Islam intentó detenerlo, pero los disparos resonaron por todo el vestíbulo. El atacante disparó indiscriminadamente, mató al guardia de seguridad Alan Etienne, un inmigrante haitiano descrito por su familia como una luz en sus vidas, e hirió gravemente a un empleado de la NFL. Luego ocurrió algo extraño. Mientras esperaba el ascensor, una mujer salió de uno de ellos. Tamura la miró y la dejó pasar sin hacerle daño. Nadie sabe por qué. Tamura subió al piso 33. Allí encontró a Wesley Lepatner, una brillante ejecutiva de 43 años egresada de Yale y directora de Blackstone, y a Julia Hyman, una joven de apenas 26 años graduada de Cornell. Ambas perdieron la vida en esos pasillos. Mientras tanto, el edificio se sumió en el pánico total. Empleados empujaron muebles contra las puertas, crearon barricadas desesperadas con sofás y sillas. Algunos se escondieron debajo de sus escritorios y otros enviaron mensajes de despedida a sus familias, todos rezando por sobrevivir. Después de matar a Julia Hyman, Shane Tamura caminó por un pasillo silencioso del piso 33. Se detuvo, levantó el arma hacia su propio pecho y se disparó. El terror había durado unos largos minutos, pero sus consecuencias serían eternas. 4 vidas se perdieron esa tarde. Didarul Islam, el oficial heroico que intentó proteger a otros; Wesley Lepatner, la exitosa ejecutiva que nunca regresaría a casa; Alan Etienne, el guardia de seguridad que solo hacía su trabajo; y Julia Hyman, la joven que apenas comenzaba a vivir. La investigación reveló detalles perturbadores. Tamura había sido internado en centros psiquiátricos en 2022 y 2024. En su auto encontraron antidepresivos, cannabis y más munición. Su arma había sido comprada por un asociado llamado Rick, quien ya fue interrogado por la policía. Pero la pregunta más inquietante permanece: ¿realmente sufría de la enfermedad cerebral que mencionó en su nota, o fue solo la excusa de una mente atormentada? El ataque del 345 de Park Avenue no solo dejó 4 familias destrozadas, sino que reabrió debates sobre salud mental, control de armas y las consecuencias ocultas de los deportes de contacto. Shane Tamura quería que estudiaran su cerebro, pero lo que realmente necesitamos estudiar es cómo evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. Porque en esos largos minutos de terror, Nueva York recordó una verdad dolorosa: ningún lugar está realmente a salvo cuando la enfermedad mental se encuentra con la violencia armada. En memoria de Didarul Islam, Wesley Lepatner, Alan Etienne y Julia Hyman siempre serán recordados por su valentía. ¿Y tú, qué opinas sobre este caso? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más resúmenes impactantes. Nos vemos en un próximo resumen.